Bueno, pues vamos a exponer sobre lo que es el paleoclima. Nuestro grupo está integrado por Selenia Cedillo, Paula Majé, Anabel Murillo y Estela Sánchez. En primer lugar, ¿qué es la paleoclimatología? Por su etimología, paleo significa antiguo, climato viene de clima y logía es la ciencia o el estudio. Entonces, la paleoclimatología es el estudio del clima en la antigüedad, pues desde el origen de la Tierra esta ha sufrido bruscos cambios climáticos entre calor y frío. Por ejemplo, sus primeros 500 millones de años fueron de incesante calor, pues tenía muchas erupciones volcánicas y sobre la superficie terrestre caían meteoritos. Y luego hubo un proceso paulatino de enfriamiento que causó incluso glaciaciones. ¿Qué es el clima? Es la consecuencia de la aparición de la atmósfera terrestre. Y en conclusión, la paleoclimatología es el estudio del clima en las eras geológicas de la Tierra. ¿Qué son las eras geológicas? Una era geológica es la unidad de tiempo que sirve para identificar los determinados periodos de conformación de la Tierra. Entre ellos está lo que es el protozoico, el paleozoico, el mesozoico y el cenozoico. Para poder remontarnos al estudio de la atmósfera primitiva, desde la formación de la Tierra hace 4.000 millones de años, la atmósfera primitiva estaba formada por gases procedentes de las emanaciones volcánicas. Entre los gases que predominaban están el hidrógeno, el sulfuro de hidrógeno, el amoníaco, el metano y el nitrógeno. Y pese a todos estos gases que predominaron en aquel entonces, podemos decir que el oxígeno era nulo en la atmósfera primitiva. Y gracias a estos estudios podemos decir que la similitud de las atmósferas de la Tierra primitiva eran similares a la de Venus y a la de Marte. Las características de cada era y periodo geológico. El periodo proterozoico, el arcaico. Hace 5.000 millones de años nos dice que la Tierra era una gran esfera hirviendo de una superficie sólida. Como podemos observar en la imagen, una esfera completamente hirviendo por las constantes erupciones volcánicas y los meteoritos que caían en aquel entonces. El precámbrico, hace 4.500 millones de años, nos dice que el desprendimiento de grandes cantidades de vapor de agua modificó la composición de la atmósfera de la Tierra. Esto, pues, gracias a estas emisiones de cantidades de vapor de agua, el enfriamiento de la Tierra fue paulatino y se empezaron a originar los primeros océanos. Y en ese entonces se podría manifestar que la Tierra conoció su primera era glacial, en la cual gran parte de la superficie terrestre comenzó a formarse el hielo. Pasado este tiempo, la Tierra volvió a calentarse y gran parte de la Tierra, del hielo que estaba, comenzó a derretirse y se comenzó a dar lo que conocemos como la primera forma de vida en los océanos. Pero para el año 1.200 millones de años, se produjo la segunda era glacial, en la cual en la Tierra, toda forma de vida en la Tierra comenzó a extinguirse. En
Era paleozoica, pues aquí existieron 6 periodos glaciares, que es el Cámbrico, el Ordovícico, el Silúrico, el Devónico, el Carbonífero y el Pérmico. En el Cámbrico, ese sucedió hace 570 a 505 millones de años. El Cámbrico, pues en los continentes empezaron a juntarse cerca del Ecuador, lo cual originó un aumento de temperatura. La concentración del CO2 era mucho más alta que durante el resto del Paleozoico. La concentración de la atmósfera de CO2, como ustedes ya sabrán, CO2 es el dióxido de carbono, era 10 veces mayor que la que existe actualmente. En el Ordovícico, esta sucedió hace 407 a 362 millones de años. El clima fue cálido, al menos en los trópicos, pero las temperaturas descendieron considerablemente al final del periodo y probablemente esta baja de temperatura ocasionó la extinción del Ordovícico. En el Silúrico, este se dio en los años hace 437 a 408 millones de años. En el Silúrico inferior la temperatura aumentó y esto le siguió luego el enfriamiento del planeta, que se continuó hasta el Devónico medio, y en un ambiente cálido y seco, lo que caracterizó el intervalo entre el Silúrico superior y el Devónico inferior. Luego tenemos lo que es el Carbonífero. El Carbonífero fue hace 361 a 290 millones de años. En el Carbonífero, pues la temperatura inferior continuó con el clima cálido, aunque hubo un aumento de humedad, y para el Carbonífero superior el planeta empezó a enfriarse, lo cual ocasionó una glaciación. En el Pérmico, este sucedió hace 289 a 246 millones de años. Pues Asia tuvo un clima relativamente húmedo durante la mayor parte del Pérmico, pero también hay evidencia de glaciaciones en Gondwana. Estos cambios en el clima dieron origen a transgresiones y regresiones marinas, con las transgresiones marinas hubo un aumento en la humedad en las latitudes altas. Para mediados del Pérmico el clima se hizo más cálido, las glaciaciones retroceden en la parte central de los continentes. También el calentamiento global fue muy rápido esto ocasionó el final del Pérmico, creando un efecto de invernadero muy severo, lo cual se propone que fue una de las causas de la gran extensión del Permo-Triásico. El Mesozoico o la era mesozoica se caracterizaba por tener un clima cálido seco. Este se divide en 3 periodos, que son el Triásico, el Jurásico y el Cretácico. El periodo Triásico fue hace aproximadamente 245 a 213 millones de años. Al principio de este periodo el clima era frío y húmedo, pero posteriormente fue convirtiéndose en cálido y seco. Durante el Triásico medio existió más el clima árido y seco debido a la formación del supercontinente Pangea y pues debido a su ubicación. Después continuamos con el periodo Jurásico, que fue hace 143 a 65 millones de años. Como mencionaba, en la parte central de este supercontinente, debido a su posición, era más cálido y seco y árido este lugar, debido a que los rayos del sol daban directamente en este lugar. Sin embargo, sus alrededores eran húmedos y llenos de plantas y animales. A finales del Jurásico, debido a que ya la Pangea empezó a fragmentarse y dividirse, el clima empezó a cambiar, haciéndose menos árido
y empezó a haber presencia de escarcha de hielo en las zonas polares. Finalmente, en el periodo Cretácico, que fue hace aproximadamente 212 a 144 millones de años, las condiciones cálidas continuaron y no existía hielo en los polos. La era Cenozoica. Esta era se divide en dos, en el periodo terciario y cuaternario. La era Cenozoica, más conocida también como la era de los mamíferos. Bueno, empecemos. Esta era se divide en cuatro periodos, que es el Eoceno, que este se dio a partir de hace 55 millones de años. El clima experimentó cambios intensos o frecuentes que tendieron al enfriamiento del planeta. En el Oligoceno, este se dio hace 37 mil millones de años. Durante el Oligoceno, los polos se encontraban cubiertos de hielo, mientras que en la parte de Eurasia y Norteamérica presentaban climas templados. El Mioceno. Este se dio hace 23 mil millones de años. El clima era semejante al que se presenta en la actualidad, solo que un poco más cálido. El Plioceno. Ese se dio hace 5 millones de años. Tenía un clima frío, levantamiento de zonas montañosas, aparición de los primeros homínidos. Con el paso del tiempo, en el Paleoceno y el Eoceno, el clima fue más cálido que en la actualidad, debido a la presencia de palmeras en la parte de Groenlandia y que las capas de hielo solo se encontraban en la parte del Polo Sur, mientras que en la India existían bosques tropicales. En el periodo cuaternario tenemos el Pleistoceno. Este se dio hace 1 millón de años antes de Cristo. El clima se caracterizó por 4 siglos glaciares e interglaciares, que se estima durante la mayor glaciación, y el 30% del planeta se encontraba cubierto de hielo. El Holoceno tuvo un lugar hace 10 millones de años hasta la actualidad. Comienza con el deshielo y actualmente termina con la invención de la escritura. Sin embargo, geológicamente se extiende hacia nuevos días. Los cielos regresan a los polos en el Ártico y el Antártico.